En Dios nadie debe quedarse igual, por no decir no tiene, aunque es más enfático. La gente que se queda igual es gente que la Biblia los llama tibios, es gente cobarde, y la palabra del Señor dice, ¿por qué no nos dio Dios espíritu de qué? Hermano, ¿cuántos son nacidos de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Hermano, Dios no nos dio cobardía. Dios nos dio un espíritu, primeramente ¿de qué? El amor tiene mucho que ver. Luego después del amor viene y poder, para poder tener ¿qué? No, yo tengo dominio propio, sin amor, hermano, es ruido. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios siempre tiene una antesala divina, como la palabra profética de este año, asentamientos divinos, ¿para qué? ¿Establecer qué? Se les olvidó la palabra profética. ¿Para qué? ¿Te das cuenta por qué necesitamos de Dios todos los días? Algo tan importante que ratifica supuestamente el alineamiento de una iglesia, la gente lo olvida. Eso muestra la capacidad de conexión que nosotros tenemos en el mundo espiritual para las cosas de Dios. Por eso las cosas de Dios no se deben llevar así a la ligera. Si se llevan a la ligera, simplemente es una información que tú recibes. Cuando tú solamente tienes información, es algo que solamente tú sabes. Pero cuando tú tienes revelación, es algo que no solamente tú sabes, sino que tú practicas. Entonces, por ende, tu vida cambia. Jesús pudo haberle dicho a los discípulos, mire, síganme en el día y en la noche vuelvan a sus labores. O síganme de lunes a viernes y el resto labor. O síganme sábados y domingos y el resto vuelvan a sus labores. Ellos dijeron, sigue dejándolo todo, le siguieron, porque sabían que había algo que él tenía que ellos necesitaban. Jesús no se equivocó en escoger los 12 que escogió, aún incluyendo Judas. Porque la palabra necesitaba ¿qué? Cumplirse. Lo que pasa es que todos queremos ser Pedro, Juan, Jacobo, aunque la embarremos, pero nadie quiere ser Judas. Ni riesgos. ¿Y qué tal si es un Judas de esos que se arrepiente? ¿Ah? No, yo puedo ser Judas, pero a diferencia de que Judas tuvo remordimiento, yo sí le voy a demostrar que tengo arrepentimiento. Y entonces en vez de colgar, me voy a colgar en esa cruz todo lo que me ha hecho caer. Yo quiero hoy decirles que Dios siempre tiene una antesala para sus hijos. Todos los días es diferente. Todos los días tenemos algo que superar. Todos los días tenemos algo que batallar. Y todos los días tenemos una victoria de Dios dispuesta para nosotros. Lo que pasa es que la gente que entiende y sabe, le echa mano a las bendiciones de Dios cada día. Por eso yo dije, bueno, Señor, yo quiero que se convierta en un estilo de vida. En mi vida, el venir todos los días a entregar mis primicias. ¿Por qué? Porque hasta el final del día, cuando me voy a acostar alegre, contentico, feliz y dichoso. Y en paz me acostaré y en paz, ¿qué? Me levantaré. Porque solamente en ti, Señor, y solamente tú me haces vivir confiado. Hermano, yo no soy tonto. Entonces hice de mi vida, el madrugar, un estilo de vida, un hábito. Entonces para mí ya es normal levantarme temprano en la mañana, a veces temprano, otras veces casi a la hora, pero aquí estamos entregando ¿qué? Primicias espirituales divinas. ¿Por qué? Porque a Dios se le ¿qué? ¿Cómo se le adora a Dios? En espíritu y en verdad. Entonces, eso es como cuando tú propones algo en tu trabajo. No, esta semana me voy a esforzar. Yo vea que el patrón me vea cómo me esfuerzo, que el patrón me vea que yo soy necesario. Entonces el patrón, para que él suelte el aumento. Entonces viene el patrón y te dice, guess what, te voy a hacer un incremento. ¿De qué? De dinero, no, de trabajo, porque luego que lo salgo muy bien. No tengas temor, porque detrás de eso viene el que la recompensa. Pero mire, me puso buen trabajo. Entonces, así como rapidito, como a ustedes les gustan las cosas rápidas, microwave, así yo quiero hoy terminar este enunciado que empecé el domingo. El domingo estuvimos hablando acerca de ¿qué? Reflexionando sobre los tiempos, ese sí. ¿Y la palabra profética del 31 cuál fue? Démoslo ahí. ¿Saben la mitad? En junio les voy a preguntar la otra mitad. Para que la aprenda para junio. Mire, tú sabes de que eso aún es relevante.
Va que un profesor tú le salgas con una clase así. Mira, él no tiene problema. Dijo la mitad 5. Dijo una parte 3. Y le pone a habilitar. Y después a rehabilitar. Y si no pasa ninguna de las dos, te pone a repetir. En el Señor muchas veces nosotros vemos repitiendo años, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Ay, miren, pudiendo estar aquí otra vez, ¿por qué? Hermano, si nosotros vemos la parte práctica de lo que es el Evangelio y no espiritualizamos todo como mucha gente lo espiritualiza, entonces son espirituales en la iglesia, pero afuera, nada que ver, entonces siempre estamos en un retroceso. Pero Dios quiere siempre lo mejor. Entonces estamos hablando acerca del rey Salomón. Entonces dice la Biblia que Salomón fue un hombre muy sabio, que supo pedir a Dios la necesidad que estaba viendo sobre el pueblo. Él quizás supo y vio a un padre, David, gobernando bien, porque David era un buen guerrero. Tenía sus errores, pero aunque vio errores, vio a un Dios a través de un profeta diciendo: por cuanto tienes el corazón como conforme al mío. Y quizás él podía decir: bueno, yo como hijo que quiero hacer lo mejor para Dios. Aparte de que yo creo que Salomón sabía que Dios le había dicho a David: tú no vas a construir una casa, la va a construir tu hijo. Yo creo que él ya tenía un punto de partida de cómo servir a Dios. Entonces viene y se le arrima al Señor y le pide sabiduría. Ustedes saben que se presentaba con 1000 holocaustos diarios. Algo tremendo. Salomón sabía en el corazón lo que le iba a pedir a Dios. Y él no empieza a orar, a clamar, él no empieza a ayunar, él empieza a hacer una acción correspondiente. Empieza a hacer sacrificios, holocaustos. Porque esa era la práctica espiritual. En ese momento estaba el sacerdote de turno, estaba el profeta. La Biblia no dice, pero yo no sé si él consultó al profeta Natán y decirle: ¿qué debo hacer para pedirle a Dios lo que yo necesito pedir? Yo creo que así, conforme a lo que él quería que Dios le diera, conforme nació en el corazón hacer. ¿No lo ven así? Eso es como cuando tú tienes una petición delante de Dios, o cuando tú quieres accesar algo de Dios, Dios pone en ti la forma en que tú quieres dirigirte a Él. Pero aunque Dios pone la forma de cómo dirigirse a Él, siempre va a haber una oposición espiritual. Porque hay algo que siempre va a querer impedir que tú recibas de Dios. Daniel oró y 21 días más tarde vino la provisión y le explicó por qué no había llegado la provisión. Dice: no, yo fui detenido, entonces subí al cielo otra vez, volví, bajé. Dejé peleando a este y me vine para acá a traerte esta información. Pero vemos a un Daniel que nunca menguó, ni nunca dejó de clamar. Como que algo le decía adentro: va a venir la respuesta. Entonces Salomón también sabía, y algo nació en su corazón, y dice que empezó a matar. Eran 1000 holocaustos diarios. Pongámosle novillos. 1000 novillos diarios. O sea que cogían un novillo un día, pan, lo arreglaban, pan, lo partían y ¡pum! al fuego. Y el Señor ahí arriba recibía olor grato. Porque eso dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben eso? Amén. ¿Cuál era el olor grato que el Señor recibía? Hermano, ¿cómo huele un asado? Descríbanme aquí. Hay gente que me dice: pastor, eso huele tan rico que hasta me dan ganas de tomarme una pola. Otros le llaman una chela, otros le llaman una birra. Oh, eso huele tan... Una vez me dieron una caneca de cerveza en la nevera. Dice: oye, el pastor le jala el mano, que le pasa, eso es para la sábana. Eso es para adobar el pollo y la carne, ¿no? ¿Verdad? Sí. Claro, no, a justificarse, no, mira, se la va a tirársela por ahí, es que para la sed. Yo le dije: mira, ¿quieres decirte la verdad? Es para eso. Yo aprendí a preparar el pollo de tal manera que necesita esa vaina. ¿Para qué? Hay que emborrachar primero el pollo para... Bueno, de hecho, ¿cuántos saben que en nuestros países, para que el pato o el pavo aflojara, le echaban vino y eso? ¿Sí o no? A ustedes saben de eso mejor que yo. Entonces imagínate tú, Salomón todos los días le decía al sacerdote: sacrifíqueme un novillo. Mira, hermano, que eran novillos. Entonces todos los días, pam, pam, pam.
Pues llegó un día donde Dios dijo, ya estoy cansado de oler olor grato. Voy a mirar verdaderamente que necesito. 1000 holocaustos diarios, ¿cuántos días son? Wow, tienen que pensar eso. 1000 holocaustos diarios, ¿cuántos días son? No, multiplíquelo. ¿Cuántos días? Blanco de gallina no pone pito de come. 1000 holocaustos diarios, ¿cuántos días son? Gerardo, dígalo. 1000 holocaustos diarios, ¿cuántos días son? ¿Cuántos? 1000. Por eso, 1000 holocaustos diarios. ¿Cuántos días son? 1000. Los puse a pensar. 1000 holocaustos diarios. La Biblia no dice cuántos días fueron. Ahora sí. Bueno, pongamos que hubiera sido un año. ¿Cuántos hubieran sido? Novillos. Mire, la cantidad de holocaustos que fueron. Pero no le importó. Él iba mentalizado en algo. Yo necesito que Él se me presente y me diga lo que yo necesito recibir. Yo no sé si él le había adorado a Dios. Yo no sé si le había dicho al profeta Natán que le pidiera una audiencia con Dios. Yo no sé el que hizo, pero lo cierto fue que eran 1000 holocaustos diarios. ¿Por cuántos días? No sé, pero eran 1000. Hasta que llegó Dios y le dijo, ok, hijo, ¿qué quieres que haga? Señor, mira este pueblo tan grande. Yo necesito que tú me des sabiduría de cómo gobernar esta gente. Necesito que me des ciencia, necesito que me des todo lo que necesito para que esta gente sea bien gobernada y ellos puedan dar el tope de sí para ti. Y necesito, además de paso, hacer tu casa. Entonces dice que a Dios le agradó. ¿Por qué? La Biblia dice que a Dios le agradó porque no pidió ¿qué? Riqueza, más días para él, ni sus enemigos, sino que pidió algo para el pueblo de Dios. Entonces me dice que un Salomón que no era interesado, no era egoísta, era un rey que quería agradar a Dios en cómo hacer que su pueblo agradara a Dios. Entonces Dios dice, por cuanto no pediste esto, sino que pediste para que mi pueblo me bendijera, para que mi pueblo me alabara y para que mi pueblo estuviera bien, entonces te voy a dar esto y te voy a añadir esto y te voy a añadir esto y te voy a dar todo esto. Entonces, lo que él estaba haciendo carecía de importancia. Y entonces nosotros a veces pensamos que darle a Dios un tiempecito es mucho. Que darle a Dios una primicia, una ofrenda, es mucho. La cosa es que tú le estás pidiendo a Dios. La cosa es que tú estás request a Dios. ¿Cuál es la motivación de tu dar? ¿Cuál es la motivación por la cual Dios pone en tu corazón revelación de por qué dar? Por lo menos decía, yo necesito. Mi padre me acaba de entregar tremendo rollo con un Joab totalmente rebelde que se fue con Adonías, el hermano mayor. Estaba dividido el ejército. Yo creo que Salomón veía desde mi padre que anduvo con esta gente que mató miles, que fue fiel. Pero vemos a un Joab que se habían ido por otro lado. Yo necesito sabiduría de cómo manejar este asunto. Y entonces uno de los acontecimientos que se habla de David, dice que cuando vinieron las dos mujeres, se dice, mire, ella durmiendo estripó a su hijo y me lo cambió. Y dice que este es el de ella. Dice que cuando en vez de ese acuento entre dos mujeres peleando, me dice, preste una espada para todos, dale la mitad uno, la mitad al otro. Y no, momentico, déjese la entrada. Y dice, a ver, por cuanto sintió amor, pues esa es la mamá. Porque la otra dijo, no, entonces sí, ni para ella ni para mí. Cuando nosotros damos a Dios tanto el tiempo de venir por esa puerta, de desafiar el clima, de levantar los niños que muchas veces no quieren, un marido que a veces hay que orar para que se levante. Hermano, Dios no toma eso en poco. Y aún venir sola, y después de todo, con crítica o no, venir y darle a Dios. Lo que nos falta a nosotros es con qué motivación lo hacemos.
¿Qué tú quieres que si Dios responde? Tú no puedes limitarte a vivir una vida sin respuesta de Dios. Porque el hecho de tú venir, sacar un tiempo para estar aquí, ya es algo como un sacrificio, un holocausto a Dios. Gloria a Dios que no son novillos hoy en día. Porque yo sé que si fuera como en la época antigua, un novillito, hasta aún así, tú dirías, no, Señor, es que es la única vaquita que me da leche. La motivación con la cual venimos delante de Dios. ¿Qué tú hoy quieres en este jueves que Dios haga contigo? Porque tú viniste desafiando a Dios en este día. El mero hecho de estar aquí sentado, el mero hecho de estar aquí escuchando, el mero hecho de haber adorado, el mero hecho de haberte humillado, porque yo creo en el poder de la humillación, el mero hecho de estar hoy delante de Él, ¿qué tú quieres que el Señor haga? Porque yo sé que para muchos es un sacrificio mucho más alto que otros lo hacen ya porque ya es un estilo de vida en ellos. Los que llegan aquí a las 6:15 los jueves, los que llegan a las 8:15 de la mañana los domingos, ya es un estilo de vida. Ya no lo hacen por complacer al pastor, ya lo hacen porque es por amor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque han entendido, por lo menos se les ha guiado, se les ha orientado que esa oración es de recompensa para Dios. ¿Por qué? Porque vinieron primero, van a tocar los instrumentos de Dios, van a hacer algo para Dios. Entonces ya se les reveló que están haciendo algo para Dios. Son de los primeros, son de los que hacen más de lo que se les dice hacer. Entonces saben que hay una recompensa de Dios. Y esa es la entrada, ese es el punto de entrada y apertura para aquellos que todavía no se les ha revelado a este nivel. Las dádivas, las ofrendas a Dios, que no tienen nada que ver con dinero, tienen que ver con tiempo, con disposición del corazón. Dios quiere gente dispuesta en su corazón. No gente que se tiene que obligar. Tú no tienes que sentirte mal si alguien no te acompaña a la iglesia. Porque últimamente si te pones mal, llega un momento donde vas a sentirte mal que te vas a poner igual. Así usted no, entonces yo tampoco. Yo creo que ante mi esposa me hubiera dicho, pues si usted no va a la iglesia, yo tampoco. Yo de madre, pues yo me voy para la iglesia, ya tú. Lo que pasa es que cuando tú vienes y si tu esposo no es el que viene, tu esposa es el que viene, Señor, tú sabes lo que en realidad mi corazón yo quiero. Pero yo vengo hoy como un sacrificio, recibe mi sacrificio. Yo quiero que tú hagas que mi familia esté completa. Porque Señor, yo sé la necesidad de restauración que necesito en mi casa. Yo sé la necesidad de restauración que necesita mi esposo. Es más, yo sé la necesidad de restauración que yo y mis hijos necesitamos, Señor. Por eso es necesario venir. Y no me cansaré porque si Él no tuvo problema en ofrecerme, yo imagino los sacerdotes, los que mataron a David, Salomón ya 1000. Mucha sangre. Tenemos abundancia de carne porque el sacrificio era para que el pueblo comiera, el sacerdote comía. Yo creo que el sacerdote no tenía nevera, yo no sé cómo hacía, salaba la carne, yo no sé qué hacía con tanta carne. O le daban a los pueblos. Pero Él hizo algo que movió el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros en tiempos de humillación, de sacrificio, nuestra intención sea tocar el corazón de Dios. Es gente que aprende a ver la necesidad que hay en tu vida, en tu casa, con los que tienen que ver. Hay gente como Salomón en cada hogar que ve la necesidad que tienen. Y muchos tienen que reconocer, Señor, yo carezco de sabiduría para bregar en este asunto que necesito bregar en mi vida. Hay cosas que yo no sé manejar muy bien. Hay cosas a las cuales, por más que no he podido, Señor, yo necesito algo. Yo necesito arrimarme a ti de tal manera que tú vengas y me digas, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Para recibir instrucción y empezar. Cuando Salomón recibió eso, lo primero que empezó fue que empezó a estructurar, empezó a diseñar y empezó a poner la gente correcta para, número 1, levantarle casa a Dios. Y le levantó tremenda casa, que después de tanta guerra que le han destruido, el muro de los lamentos es lo único que queda de ese templo original.
Allá es donde usted ve a los judíos así. ¿Por qué? Porque es lo más sagrado de Israel. Lo único que quedó de esa época fue ese muro. Y aún así lo veneran hasta el día de hoy. Motivación. Cuando hablamos de reflexionar sobre el tiempo, todos nosotros tenemos un tiempo en Dios. Les había leído que hay tiempo para todo. Pero antes de yo continuar, porque yo sé que me quedan pocos minutos, yo quiero que vayamos a Primera de Reyes capítulo 4 y el verso 21. Mírenlo, una de las cosas que Dios hace con Salomón. Primera de Reyes capítulo 4, el verso 21. Dice la Biblia, después de que ya se le entrega la sabiduría, él empieza a diseñar todo, Dios le da sabiduría, prosperidad, le da de todo lo que lo habido y por haber que Salomón quería. No solamente Dios satisfizo lo que él quería, sino que él le añadió más. Entonces mira algo tremendo que sucede aquí. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. ¿Por causa de qué? De la sabiduría que tenía. Mira, hermano, la sabiduría hace que te sirvan los inteligentes. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes diarios. ¿Se acuerdan en Colombia? Déjeme para el diario. ¿Cuánto hay? 10,000. Ay, eso no alcanza ni para el pan blandito, ni la bolsa de leche. Por eso la gente que aprende a tener sabiduría aún sobre su finanza, esa sabiduría hace que te sirva la finanza. Pastor, a mí no me dura nada, no me alcanza nada. ¿Sabe por qué? Porque no has puesto a la sabiduría. A que la mayordomía de sabiduría sirva la sabiduría que Dios te ha puesto. ¿Sabe por qué? El domingo que repartamos las cartas de diezmo y ofrenda a cada uno de ustedes, les va a sorprender que Dios siempre estuvo fiel. Si no tienes, es tu asunto. Te faltó sabiduría. Y la provisión de Salomón para cada día, bueno, dice 10 bueyes de gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifta hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados al hermano. La gente que tiene y maneja bien la provisión tiene paz. Uno, en este tiempo, en el 2014, empezando el 2014, en enero que estamos todavía, una de las cosas que le roba la paz a la gente es cómo va a manejar el billete. ¿O no? Porque ya hay gente ya afanada, hay gente, ¿cómo? ¿Dónde va tu afán? Uy, el afán mío va el 31 de marzo de este año. Por un momentico, si la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, basta cada día su propio mal. Ah, pero es que... No. ¿Por qué? Diga sabiduría. Sabiduría. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. O sea que a esta caballería no se le metía a nadie. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Pregunta, ¿de dónde venía la provisión de esta gente? Vuelvo a leer. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada Faltase. Un momentito. Los gobernadores, en otras palabras, los gobernadores estaban pendientes de la necesidad de Salomón, pero si no le hacía falta nada. Pero ellos entendían, darle a ese hombre, como él hace que le sirva la sabiduría, las bienes le sirven a la sabiduría, es sabio darle a ese hombre, porque en darle a él está mi provisión. Entonces nunca me va a faltar para darle a él. ¿Sabe por qué? Porque es una motivación correcta de Dios. Y hasta el día de hoy se cumple.
Yo bendigo a la gente que bendice en nuestras vidas. Yo bendigo a las familias que, ¿saben por qué? Porque es algo puesto por Dios. Eso no viene del diablo, eso no viene de tu, eso viene de Dios. Porque nadie le nace por sí solo, dale a otro simplemente por darle. Este hombre lo tomé yo, que empezó su compañía de landscaping a principios del año pasado. Le dije, bueno, yo quiero que tú me digas cuánto me cobras por mantener mi pastico verde, que llevo varios, mi esposa está loca por verlo verdecito. Yo pensé que yo tenía aptitud de landscaping y no. Y me dice, sí, usted no sabe. Y esto le dije, bueno, necesito, usted está empezando, empiece conmigo, por favor. Está empezando su compañía. Mira, no sé, córteme el pasto, échele los químicos, quítele la maleza, póngamelo verde. Mi esposa no quiere ver verdecito. Y yo como pues estoy para satisfacerla a ella. Entonces me dijo, listo, pastor, le va a hacer un presupuesto. Y él, y nada que me cobrar, hermano. Pues, no, pastor, tranquilo, espere, yo estoy haciendo todavía la cuenta. Y nada, y mi esposa, mire, negro, ¿qué pasa? Mire, yo no puedo, ¿qué tal el día que el hermano diga, me debe 1000? Y dice, no, Dios puso en mi corazón sembrarte y cuidarte tu parcela. Yo nunca le dije que lo hiciera. Eso es como cuando la gente viene y pacta por la palabra. ¿Quién le dice que dé? Eso es algo muy profundo espiritual que solamente responde a gente que Dios entra. Porque sabe que tiene un propósito. Porque es sabio. Sabiduría. Tú necesitas sabiduría de cómo manejar algo que representa tanta sabiduría como es lo que Dios te da. ¿Sabe por qué? Porque una de las expresiones más grandes de necedad está cuando uno tiene dinero. ¿Qué pasa cuando la gente tiene dinero? La Biblia dice, ten cuidado que el corazón no se te vaya por ahí, porque el problema no es el dinero, el problema es lo que está aquí que hace que haga el dinero con eso. $1.000.000 aquí no tiene problema, ahí se queda. El problema es lo que hay aquí. Entonces esta gente dice que no le hacía que a Salomón no le faltara nada. Dice, y hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Entonces yo creo que ellos se pelean, hermano, no, yo di en marzo, no, usted ya dio en marzo, me toca a mí aquí en abril. No, ¿qué pasa si yo di en abril? No, esta gente sabía. Y no esperaba el día que le tocara para dar. Y quizás Salomón no preguntaba quién dio, simplemente Salomón recibía. Y yo me imagino que enviaba una bendición. Lo cierto es que esta gente nunca escaseó, porque dice que hubo paz en los días de... ¿Sabe cuántos años gobernó este rey? ¿Sabe cuántos años gobernó? Más de 40. Fueron más de 40 años. Israel en paz y con bendición sobreabundante. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría. Aquí es donde yo quiero que preste atención. Mira algo tremendo. Que mientras Salomón no solamente hacía sabio a otros para dar, para multiplicarse, Dios le daba sabiduría en otras áreas. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Prudencia significa templanza y cautela, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Eso es prudencia. No solamente la capacidad de mantener la boquita callada cuando es necesario, porque cuando la boca quiere hablar es cuando la está siendo impulsada por las emociones. Le están diciendo, mire cómo están, mire que... Y usted con la prudencia mantiene la capacidad. Pero aquí dice que es una templanza y una cautela, que consiste en discernir, diga, distinguir. Lo que es bueno o malo, entonces yo digo, ¿sigo lo bueno o sigo lo malo? Y sabiduría es el grado más alto de conocimiento. Dice, conocimiento profundo en la conducta prudente de la vida. Eso es sabiduría. Entonces este sabía. Como les expliqué el domingo, Salomón se sentaba a observar a la gente. Eso le daba prudencia, eso le daba cautela. Entonces decía, mira este tonto como se ha dado 3 veces en la... Yo no mal en la torre como se ha dado 3 veces. Él adquirió sabiduría viendo. Por eso tienes que aprender a ser sabio con tu entorno. Tú tienes que aprender a ser sabio aún con tu esposa o tu esposo. Por eso mi esposa es una mujer sabia, porque cada rato me ve así con cabeza grande, dame totazo, y ella dice simplemente, yo no voy a ser electricista. Entonces dice que es prudente. Eso es prudencia. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría, dice,
muy grandes y anchura de ¿qué? Como la arena que está a la orilla del mar, anchura en el corazón. O sea que este hombre tenía un corazón grande. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, porque hermanos, si los orientales eran inteligentes, ¿de dónde viene el álgebra? ¿De dónde viene la trigonometría? ¿De dónde viene el cálculo? ¿De dónde vienen las matemáticas? ¿De dónde viene? Eso viene de allá. Dice, y eran más sabios que los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Imagínate, las pirámides. Dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que estos hombres que van a nombrar aquí, fueron súper sabios en su época. Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es disertar? Disertar es profundizar en algo, en una materia. Dice que él se puso a ver los árboles y aún el hisopo que nace en la pared. O sea, en otras palabras, para mí que Salomón aportó a la ciencia. Para mí Salomón aportó a la biología. Para mí que Salomón aportó a todo este estudio que nosotros hoy en día tenemos. Entonces la gente dice, saber, no, eso viene de allá. Yo creo que Salomón fue un aportador a la biología, a la ciencia que tenemos hoy en día. Dice, y también disertó sobre los árboles, desde el cedro hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Este hombre era un científico. Este hombre indagó. ¿Saben por qué? Con observar. ¿Qué hacen los científicos, hermano, cuando determinan un nombre de un animal o algo? Es de acuerdo al comportamiento. Solo que tiene una sabiduría muy alta. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces a nosotros nos han dado palabra profética, hermano, mire, yo lo creo con todo mi corazón, hermano, vendrán de diferentes lugares por causa de la unción, hermano. Sí, la unción atrae, pero por causa de la sabiduría de cómo Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Necesitamos ser sabios y tener una sabiduría bien alta para nosotros poder disertar sobre las cosas de la vida. Hermano, quizás nosotros, muchos van a ser biólogos, muchos van a ser doctores y muchos van a tener que meterse en ese estudio, pero muchos vamos a ser el científico de nuestra propia vida, el científico de las cosas que acontecen y que tenemos que bregar en nuestro diario vivir. Dios quiere que nosotros aprendamos a disertar en nuestro diario vivir, en el comportamiento de nuestro diario vivir, en cómo pensamos, en cómo disertamos aún en nuestros propios pensamientos, cómo distinguimos nosotros una cosa de la otra. Entonces ahí vamos a adquirir sabiduría. ¿Cómo tú adquieres sabiduría? Las cosas que usualmente hacíamos mal, no hacerlas más mal, hacerlas bien. Tanto que el pastor dice que saquemos 10 minutos para leer la Biblia, para orar. No lo hago, voy a ser sabio, lo voy a hacer a ver qué pasa. Porque aún en la obediencia hay sabiduría. Si nosotros hubiésemos sido sabios cuando éramos jóvenes, obedecer a nuestros padres, no nos hubiera ido muchas veces tan mal como nos fue a muchos. Porque eso es sabiduría. Aunque nuestros padres en nada hubieran demostrado ser sabios. Porque cuando nuestros padres decían algo, si es que es antigua, es que es a la antigua. No, ellos tienen una sabiduría dada por Dios especial. Por muy humilde que haya sido el papá, por muy humilde y campesino que haya sido la mamá, tienen una sabiduría que solamente Dios se la da. Por eso estos jóvenes, si algo sabio tenemos que hacer con ellos, es orar para que Dios les dé espíritu de obediencia. Porque es sabio enseñarles. Para que el día de mañana estén como un Salomón levantando templo a Dios y haciendo que la sabiduría les sirva a ellos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué yo te leí esto? Porque es necesario que tú entiendas que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en sí, en nuestro corazón, tenemos un Salomón por dentro. O dime si tú no quieres discernir cosas que tú no entiendes, pero tú quieres que Dios las haga.
¿Cómo venimos a los pies del Señor? ¿Cómo venimos cada día a la iglesia? Pastor, pastora, mire, mire hermano, créalo con todo tu corazón. Vamos a orar por eso. Pero recuerda que llega un momento donde tenemos que dar un paso para poder recibir de Dios el asentamiento que Él quiere para poder producir nuevos comienzos. Ahí te di la otra parte de la palabra profética del 2014. Dios quiere que hoy comencemos de nuevo disertando en lo que es correcto. Dios quiere sabiduría. Y nosotros sí que la pedimos en esta iglesia. Ahora sí yo quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 3. Reflexionar es considerar detenidamente algo. La pregunta es, desde el domingo para acá, ¿qué tú has reflexionado profundamente en tu vida? ¿Qué tú has detenidamente, de una manera profunda, considerado algo? Reflexión. Cuando yo les digo a ustedes que en mí venir por la mañana a la madrugada es un estilo de vida, quiero decir que todos los días yo me levanto con el mismo ánimo de hacerlo, por muy cansado que esté, por muchos sueños que tengo. Excepto el sábado pasado que me venció el sueño y me desperté tardísimo. Entonces, ¿el pastor se sintió culpable? No. Dije, Señor, gracias porque tú querías que durmiera hasta las 6. Porque hay gente que me dice, yo le oré al Espíritu Santo y me despertó desde las 2 de la mañana. Desde las 2, ¿y qué hiciste? Yo trataba de dormirme, pero algo me mantenía despierto. Leí la Biblia, la puse debajo de la mano, como usted dice, para que me diera sueño, y no me dio sueño. Entonces no me quedó más remedio venirme a la iglesia a orar. Eso es sabio. Ahora hay gente que el Espíritu Santo los despierta y quieren volverse a dormir, y por más que quieran. Y Dios dice, no, es que yo quiero hablarte. Mi esposa es una espada para eso, porque a veces yo me despierto, yo me volteo y me despierto cuando dice. Y yo es que me estoy llorando al Señor. Sí, siempre, ya sé, y a veces me va despertando, pero sé que le está orando al Señor. Sí, y cuando ella lo hace, me causa respeto. A veces hasta yo me levanto y me voy para la sala, porque sé que ella está teniendo un tiempo con Dios. Ella me dice, yo hablo con Dios. Y cuando tú tienes un estilo de vida como eso, Dios te da sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, estás buscando lo que yo quiero que busques. No estás buscando tu propio beneficio. No estás buscando para ti riqueza, no estás buscando para ti vida, no estás buscando para ti que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Estás buscando el bien del pueblo. ¿Cuántas veces de esas, aunque yo no le pregunto, a veces ella me dice, me comparte, mira, Dios me tiene orando fuertemente por esta persona, pero cuántas veces que ella no me dice, Dios la pone a orar por gente? Ahí es donde uno tiene que aprender a ser un Salomón para Dios. Miren, reflexionar es considerar. Entonces habíamos leído hasta el verso 14 y 15, donde dice, también sé que lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Ese es el propósito de todo esto que hemos leído hasta el día de hoy. Dice, los sucesos del presente ya ocurrieron. ¿Los sucesos del qué? El presente. En otras palabras, les había explicado que muchas cosas de las que estamos viviendo, estamos repitiendo las cosas que ya otros viven. Ay, mira, está viviendo el mismo patrón del papá. De tal palo, tal astilla. Sí, le dije, sí, ve, hijo de ti, sale pintado. ¿Sí o no? ¿Sí o no que a veces la gente dice eso? Porque aquí lo dice muy claro, dice, los sucesos del presente ya ocurrieron. Dice, ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Quiere decir que lo que nosotros estemos viviendo ahora lo van a hacer nuestros hijos, bien o mal, nuestros nietos lo van a repetir. Por eso la importancia de hacerlo bien ahora. Por eso la importancia de tú levantarte espiritualmente, no hacer que tus hijos hereden de tus nietos una debilidad espiritual, una tibieza espiritual. No, yo necesito meterme en fuego con Dios porque lo que ocurra hoy va a suceder más adelante. Lo que está ocurriendo ahora, si tu vida espiritual por años ha sido siempre un mismo nivel, eso es lo que va a ocurrir después.
lo dice. Dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Pero el verso me gusta, la versión Reina Valera, porque dice, y Dios restaura todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Miren, nosotros antes de conocer a Cristo estamos repitiendo los mismos patrones de nuestros ancestros. Porque hay una palabra muy fuerte que opera y manda y dice, hoy yo visitaré la maldad de los que me van a estar... Ustedes lo saben, ¿sí o no? Pero en mi generación, donde Dios le plació revelarse a mi vida, entonces Él está restaurando lo que sucedió antes, que yo estoy repitiendo ahora, Él lo está restaurando ahora. Entonces, lo que vivió mi papá no lo tengo que por obligación vivir yo. Porque Él restaura. Póngame por favor ahí el verso, póngame el verso 10, el verso 15 de Eclesiastés 3. Mire, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios restaura lo que Pasó. hermano, lo que Pasó. Él es el mismo ayer y hoy Él es el mismo que dígale, el mismo ¿cuándo? Ayer. ¿Cómo Dios puede restaurar lo que ya pasó? ¿Cómo? Dígame usted. A ver, interactuemos aquí. ¿Cómo Dios restaura lo que ya pasó? En nosotros. Está tremendo, esto me está en el espíritu. Dios restaura lo que ya pasó. ¿Sabe por qué? Porque si la gente dice, mira, lo mismo que repitió el papá. No. Dios restaura en mí lo que ya hizo. Lo que el diablo hizo con mi casa. Es más, si tú eres un poquito más atrevido, tú le puedes citar al enemigo. Porque el enemigo te puede decir, ok, métete con Dios, levántate. Pero ya te robé tu familia, te robé tu casa, fulano se mató. Dice, sí, mira, diablo mentiroso. Lo que el saltón, la oruga, la langosta, a través de ti me robaron 7 veces, te pido y te obligo que me lo tienes que devolver. Tú puedes hacer que se restauren las ruinas antiguas de lo que arruinó el diablo en el pasado. En tu presente. Porque lo que el saltón, la oruga, destruyeron, te robaron 7 veces. Mire que está en tiempo pasado. Te robaron. Tú puedes hacer que se haya vuelto. Pero es que hay gente que se queda esperando. ¿Qué está haciendo? Esperando que la oruga, el saltón y la langosta me roban, me lo regrese. ¿Y qué va a hacer? Estoy esperando una legión de langostas que vengan a regresarme la cosecha que me roban. Porque la gente lo toma literal. Pero miren lo que dice aquí en el verso 16. Aquí yo tengo el título, las injusticias de la vida. Hermano, ¿la vida es injusta a veces, sí o no? Parece ser que el Señor nos quiere revelar lo que dijo Jesús unos años más adelante, donde dijo, en el mundo tendréis Aflicción. Siga. Mientras yo tomo agua. En el mundo tendréis aflicción, pero confiado. Entonces, dígalo de esta manera. A veces la vida es injusta, pero confiad, yo con mi justicia quito la injusticia de la vida. El título que yo tengo acá en esta versión es la injusticia. Vamos a ver lo que dice acá. Vamos a Eclesiastés capítulo 3 en esta versión. Capítulo 3 y el verso 10. Vamos a leer el verso 16. Sí, miren, las injusticias de la vida. Dice, también noté, o sea, también inquirí, también indagué, también reflexioné. Me puse a mirar a esta gente. Mira, hermano, si tú eres inteligente, hay un sabio que te está observando. Hay gente que cree ser sabio, mentira, que está en el plano de inteligente. Y hay otro que te está observando, con el ojo bien pelado. Dice, mira, yo te he observado, yo nunca haría lo que tú hiciste. Veo cómo vas a la iglesia, veo que entras y sales, vas y vienes. Pero yo estoy observando, y como veo cómo en tu vida pasan o no pasan las cosas, y yo quiero que pasen, entonces voy a hacer todo lo contrario a lo que tú has hecho, porque no te da resultado. Y yo sé que a mí me da resultado. Entonces eso es gente que llega a la iglesia, nuevecita, otros que debiendo de estar arriba, están en el primer piso, llegan y pasan derechito con ascensor y todo para el tercero y el cuarto piso. Porque han observado. Y que aunque han caído, se han levantado. Yo bendigo los que se saben levantar de su ruina. Te esperan cosas mejores. Mire lo que dice acá. También, dice, también noté
que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. ¿Qué dice ahí? Que en lugar del juicio haya impiedad. Pero aquí habla del juzgado. Dice, sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos. Porque allí donde hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Siga. Dice, me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Miren lo que dice ahí, verso 17, dice, me dije, él dice, mira, yo noté que la gente es injusta, yo noté que los que debiendo estar en autoridad son injustos, yo me doy cuenta que estos juegan chueco, yo me doy cuenta que estos hacen, meten debajo de la manga, yo me he visto gente haciendo eso, pero me dije también que a los buenos lo que hayan hecho. Bueno, sí. Hermano, ¿qué justicia hay contra, ve qué juicio hay contra los que hacen el bien? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que sobre las cosas, los dones del Espíritu no hay ¿qué? Ley. Pero dice que Él juzgará a los buenos y a los malos. El juicio de Dios para los buenos es un juicio bueno, pero para los malos no quiero estar ahí. Porque esto es algo que la gente sabe en su corazón cómo operar. Hermano, Dios no se queda con nada de nadie. La Biblia muy claro dice que Él no puede ser burlado. Lo que alguien siembra, eso cosecha. Tú tienes que sembrar para vida eterna. Dice, Dios juzgará por lo que... En verso 18, también reflexioné. O sea que Él dijo, también yo me puse a considerar con detenimiento acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Mira algo que también Salomón vio, dice, reflexioné acerca de la condición humana, se puso a ver la gente y dijo, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales, miren lo que dice esta versión, me gusta esta versión. Dice, porque también las personas como los animales, dice, tienen el mismo destino. Ambos respiran, ambos se mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Pero mire que todo tiene un sentido del por qué lo dice. Qué absurdo, dice acá. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Toda persona que se afana, toda persona que vive tribulación, nada difiere, como dice aquí, de los animales, porque anyway nos podemos comparar, todos tenemos lo mismo. Por eso es que hay gente que dice, hermano, ¿qué? ¿Trabajando común? Tú no puedes decir que estás trabajando común. Tú estás trabajando una persona feliz, que te contentas con la labor de tu trabajo. Si no es así, entonces nada difiere. Y mire lo que termina diciendo. Para eso estamos en este mundo. Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. En otras palabras, es en esta vida donde tú vas a tener la sabiduría, donde tú vas a tener la inteligencia de gozarte con lo que tú estás haciendo, con lo que Dios te permite tener. Por eso Juan el Bautista le decía a los sirvientes de la corte, les decía, ustedes conténtense con el salario y no se ofendan, y no critiquen, y no reclamen. Conténtense con el salario que tienen. No, en otras palabras, no busquen manipular a la gente, como muchas veces pasa. Hay veces que uno va a países donde dice que, bueno, déjeme tanto, y dice, pues que yo me gano mucho, ¿no? Conténtense, porque aún, si tú tienes la capacidad y la sabiduría de contentarte con lo que tienes, va a hacer que te alcance. Hay mucha gente, por ejemplo, en Colombia, que vive con el salario mínimo y vive bien. No vivirá quizás holgadamente, pero es gente que sabe utilizar con sabiduría lo que Dios le da, y Dios le da la bendición de que mientras tanto, mientras llega la provisión, la abundancia, viven bien. Gente que es agradecida.
En Colombia era lindo cuando yo estaba allá a la orilla del río. Era la gente más pobre, muchos tenían hasta piso de tierra. Y esa gente, ¿sabe qué hacía? Cogía y limpiaba bien y echaban aceite de carro quemado. Y eso le hacían un tratamiento y eso brillaba como si fuera cera. Y mantenían todo lo que tenían pobre y lo tenían limpio, ordenado. Mientras que usted llega a otro lugar donde simplemente, estamos pobres, entonces que demostrar la pobreza más. No, había gente que era digna, decían, pero bien ordenado. Nunca les faltaba comida, todo estaba bien. Yo no sé qué será de esa gente ahora, quizás la están en ostentosidad, pero Dios es bueno. Reflexionar. Y termino diciendo, para distinguir o considerar acerca de nuestros tiempos, o saber cómo los estamos viviendo, miremos las reflexiones de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a terminar con Mateo capítulo 6. Gloria al Señor, pastor, se iluminó la palabra. El que me oiga. Mire lo que dice el Señor acá. Yo creo que el Señor le copió a Salomón para enseñarle no, sí, porque Jesús vino en un escenario de vida donde mucha gente estaba afanada, mucha gente, es lo mismo, por lo menos en el tiempo de Salomón había paz, había abundancia y la sabiduría hacía que las cosas sirvieran a la sabiduría que Salomón traía. Pero mire lo que el Señor le dice a la gente. Mire lo que el Señor dice acerca del afán y la ansiedad. Dice acá, él empieza en el verso 25 del capítulo 6 de Mateo, dice, por tanto os digo, no os afanéis, miren del verso 25, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A muchos de nosotros nos ataca, por ejemplo, el ayuno, ¿sí o no? Sí, el ayuno. No veo las santas horas de que se vean los 21 días para darle... Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las ¿qué? Las alimenta. ¿Por qué? Porque las aves no tienen problema. Ni ahora en invierno tienen problema. Dios las alimenta. Dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es la sabiduría misma hablando. Porque Jesús es el centro de la sabiduría. Esa es la palabra misma. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria y sabiduría, si le podemos añadir, se vistió así como uno de ellos. Tenía mucha sabiduría, tenía todo, pero no pudo ni vestirse como un lirio. Dice, consideren eso. ¿Qué es considerar? ¿Qué es lo que es considerar? ¿Qué? Reflexionar. Aquí Jesús los pone a reflexionar en algo, viendo. Él les dijo, lo que Salomón vio, yo quiero que ustedes lo vean, miren, las aves. ¿Y cómo comen? Dios les da. Los animales, del vestido. Ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Consideren, reflexionen sobre eso, no se afanen. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí es donde yo quiero que usted preste atención desde el verso 31. No os afanéis pues diciendo. La gente dice, ¿qué comeremos o qué beberemos y qué vestiremos? Mamá, ¿por qué usted no está conmigo el sábado? Es que estoy trabajando para darle comer, para darle vestir y para darle techo. No es que por eso, por ti, para ti. Entonces el muchacho dice, por mí mi mamá le toca, si no hubiera nacido yo más bien. Sí, a veces le metemos culpa a los hijos. Mire, mijo, yo estoy así porque es que yo quiero que usted sea un hombre bien, yo estoy así porque por eso me esfuerzo, por eso me fajo. Y el niño no le interesa eso en ese momento, le interesa que esté contigo. Entonces, yo a veces me toca corregir gente y decirle, no le diga eso porque le estás creando una culpabilidad al niño, que todo lo que tú tienes que vivir, que cuando no estás con él es por culpa de él. Entonces gente, no, es que él tiene que entender que yo me fajo, es para que él sea un hombre de bien, una mujer de bien. No, eso es meterle culpa al niño. Si tú no te afanas, Dios te va a dar y más. ¿Por qué? Porque hay sabiduría que tiene que ser servida, aún con nuestros bienes. Aquí es donde Dios quiere que nosotros reflexionemos en lo que nosotros vemos en esta nación.
Porque mucha gente sí o no. Mire, yo no voy a decir los nombres, pero yo sé que mucha gente aún de esta iglesia tiene que dejar a sus niños encerrados con llave todo un verano porque tiene que ir a trabajar. Reflexiona sobre eso y reflexiona en esta palabra. Después el niño tiene 14, 15 años, ya está listo para ir a la universidad. Oh, yo me fajé, no, los momentos yo quería, ya para qué. Es más, ¿sabe qué? No quiero ni ir a la universidad. No quiero ni iPad, ni quiero teléfono, ni quiero carro. Y hay frustración porque no reflexionamos. Yo bendigo a mi esposa porque cuando Mateo nació dijo, yo no voy a trabajar más. Catalina y Alejandro eran niños que en East Hampton, mi esposa llegaba y lloraba cuando los veía sudando porque ni aire acondicionado teníamos, sudando en una salita viendo televisión, esperando porque la mamá llegaba para ir a comprar pollo para llevarlos al lago de San Harbor. Y luego yo salía del deli y nos encontrábamos, o sea, por lo menos tratábamos de solivianar un poquito ese tiempo. A ellos les tocó más duro, por lo menos aprendieron a nadar en ese lugar. Sí, aprendieron a nadar allá. Pero mi esposa me llamaba a llorar, me decía, negro, y yo, Dios mío, ayúdame. Y dijo, no, no. Ella trabaja en una iglesia, y yo la veía así ya con meses, arrancándola ayer, me decía, negro, yo tengo que ir al cementerio, acá la florecer frío, yo iba y le ayudaba. Y yo me volví hasta sepulturero. Sí, porque ella entonces del viaje me decía, hay que hacer el hueco y tal, y yo, listo, yo me voy. Y yo, no, negro, no. Mateo nace y yo me salgo. Voy a orarle al Señor que te prospere de tal manera que no haga falta que yo me vaya a trabajar. Y Dios la escuchó. ¿Por qué? Porque reflexionó. Aquí es donde yo quiero que tú reflexiones, porque esto de venir a la iglesia te tiene que dar para lo que tú necesitas. Entonces, no solamente los Espíritu, Señor, sana mi corazón del rechazo de paz. Dios lo hace, pero Dios quiere darte bendición también. Amén. ¿Qué se gana tú con que tener billete y no ser sano? Vas a malversar lo que Dios te da. Por eso Dios dice, la gente tiene que aprender a gozarse del fruto de su trabajo. Pero para tú gozarte del fruto, tú tienes que estar sano y haber reflexionado de que Dios es provisión para lo que tú hagas. No tengas temor. Yo siempre lo he dicho. No hay justo desamparado ni su simiente que me diga, pastor, no tengo trabajo, pero has aguantado hambre. Hasta más robusticos salimos al otro lado. Como les dije la vez pasada, te invitan a comer de carta. Hermano, el Señor puso en mi corazón invitarte a tal restaurante. Entonces, ya sabes lo que va a pedir, ¿no? Sí, ya nos ponemos de acuerdo. Hay gente que llega como a tomar, no, una empanadita nomás. Siento como le gusta Violeta. No, hermano. Así nomás y por dentro. Y el niño diciéndole, mire, él no está diciendo que lo que quiera. No, hermano, hay que ser humilde. Eso es falsa humildad. Si yo te invito, hermano, pide lo que quiera. Si tú me invitas, hermano, yo te voy a pedir lo que tú me estás diciendo, yo te voy a sacar el bolsillo, hermano, porque si tú me estás invitando es para yo tener acceso a todo. Cuando ella nos invita, yo no tengo temor que alguien pague 100, 150, pagando a sus papás, pero cuando yo lo recibo en mi casa, yo le digo lo que quiera, hasta le cocino si quiere. Así tenemos que aprender a hacer. Tú no puedes tener temor en ese asunto. Por eso muchos fracasan. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué veremos, qué vestiremos. Mira que les da la 3 que dio revelación de cómo Salomón veía a la gente, a los animales y eso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles quiere decir aquí los que no tenían revelación de Jesús, los que no eran judíos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mira si tú eres hijo de Dios o eres gentil todavía. Los gentiles buscan todas estas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los hijos de Dios tienen potestad de ser llamados. Los hijos de Dios son los que saben que por más que no tengan, ya Dios puso provisión. Ya Dios se está levantando el que te va a dar provisión. Ya Dios le está dando orden a los ángeles para que vengan y te prueban. Hermano, el que verdaderamente piensa como hijo de Dios no es gentil. Es gente que sabe que Dios va a hacer lo indecible por bendecirte. Que si tú estás ahorita en un desierto, ten cuidado que en el desierto nunca hay falta, siempre va a haber provisión. Que si Dios te tiene en un desierto, pero aunque tienes provisión, es que te quiere enseñar algo para que reflexiones en lo que estás viendo. Hay gente que Dios quiere que reflexione. ¿Para qué? Porque observando con cuidado, tú no vas a volver a cometer el error de ayer. Y eso va para todas las áreas. Reflexiona. Por eso, dile a tu esposo, no es que yo tengo que trabajar, por eso no voy a la iglesia. Mira, reflexiona muy bien.
porque estos están creciendo. Y aprendí en la Biblia que las cosas que nosotros hemos viviendo ahora ya se repitieron allá, y que las cosas del futuro se están viviendo ahora. Entonces, tú estás trabajando como un burrito. Yo estoy viendo burritos con orejitas grandes aquí, porque lo que se vive aquí se va a vivir allá. ¿Sí o no? Yo sé que ya pasó el tiempo. Deberíamos de tener otro sign de 45, ¿sí? O 0. Menos mal la pastora no me está haciendo así. Mas buscad primeramente el reino. Mire cómo reflexionaba Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Así que no os afanéis. Dile que está a tu lado, no se afane. Por el día de, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero un momentico, basta cada día su propio. Pero en Efesios me dice, para que me ponga la armadura de Dios para el día. Pero entonces yo tengo una armadura lista para que cada día que tiene su propio mal, yo tengo una armadura. Vámonos de pie. ¿Cuántos aprendieron algo?